Mucho gusto, maestra. En esta oportunidad tengo a bien presentar el proceso de investigación realizado dentro del curso y para ello quiero iniciar con la referencia del perfil académico y el curso respectivo. En este caso, el perfil académico es la maestría en neuroeducación y tecnologías de la información y la comunicación. El curso es metodologías de la investigación cualitativa y cuantitativa, que por supuesto está dirigido por maestra Orquídea Mencho Orozco. Todo este material contiene el diseño de un plan metodológico de investigación realizado por mi persona. En este caso, mi nombre es Mardoqueo Crispín Buluchok y la fecha de entrega de este requerimiento es para el 21 de agosto del año 2021. Muy bien. Vamos entonces a presentar la estructura del contenido de este plan metodológico y en este caso, pues, este plan metodológico de investigación hace referencia a un enfoque específico. Sin embargo, es de conocimiento general que en el campo de investigación existen dos enfoques eh, que nos permiten inclinarnos a uno de ellos según la intención que se tenga como investigador. Y una que es muy utilizada de forma frecuente es el enfoque de investigación cuantitativa, que lo que pretende es la medición, utiliza, por ejemplo, una medición estadística, una comprobación estadística o numérica, y su estructura es un poco rígida en el sentido del uso de datos o de información. Por otro lado, tenemos el enfoque cualitativo, que en este caso es el centro de este plan metodológico, y el enfoque cualitativo nos permite poder constatar también la información o crear el conocimiento con una estructura un poco más flexible. Y este proceso puede retroalimentarse a medida que va surgiendo la investigación de campo o según el diseño que se tenga. Y en este caso, el enfoque cualitativo, vamos a utilizar o se ha diseñado un tipo de investigación documental. ¿Por qué documental? Porque el tema que se pretende abordar es un tema de mucha relevancia y que de alguna manera requiere de este proceso bibliográfico o contraste de la información documental para poder desarrollar de cierta manera el interés sobre la temática. Y la temática que tenemos en este plan metodológico es la educación superior en Guatemala y su complejidad. ¿Por qué educación superior? Pues básicamente por el tipo del perfil académico que estamos llevando al momento, y también es de interés personal poder enfocar esta temática al nivel superior por los múltiples factores y resultados que se tienen en esta educación superior a nivel nacional y de manera específica en Guatemala, que es interesante conocer cómo se viene desarrollando este proceso educativo, cuáles son sus implicaciones, cuáles son sus causas o razones. Y entonces desde allí está enfocada también la parte de la complejidad, de cómo conocer este proceso educativo desde un
punto general de la complejidad y no pretendemos de alguna forma conocer la educación superior desde la complejidad, sino que es conocer la educación superior y su complejidad, todo el contexto implícito, interno y externo que lo lleva a ser. Prácticamente esta es la intención de mi investigación y de mi plan metodológico. Vamos a tener lecturas literales para poder conocer la estructura de este plan metodológico y al igual vamos a hacer referencia de algunas ideas puntuales. Y en la parte de la introducción, dice, el presente plan metodológico de investigación pretende dar una perspectiva global sobre un enfoque de investigación cualitativo de tipo y diseño documental. Su finalidad es hacer un análisis, crítica y contraste sobre las fuentes de información que rodean un evento o individuo. En este caso se habla sobre la temática de la educación superior en Guatemala y su complejidad. Dicho estudio tiene como objeto analizar las generalidades y particularidades respecto al proceso educativo a nivel superior, donde es importante reconocer que dicho proceso tiene causas de carácter multifactorial. ¿Y a qué se refiere toda esta parte de las causas multifactorial? Pues en definitiva podemos hablar de resultados, podemos hablar de deserción, podemos hablar de matrícula, podemos hablar de graduaciones en el sentido de ver los datos estadísticos de cuántos egresan de la universidad graduados. Todo este proceso es un enfoque multifactorial que no solo depende de una situación, sino que son varios elementos que la concluyen, que están inmersos y solo estamos hablando de una parte técnica. Del otro lado podemos ver la parte de las personas, en este caso los que dirigen las universidades, la parte administrativa, la parte docente, la parte estudiantil, y entonces nos damos cuenta de que son varios factores involucrados en este proceso de educación. Y como lo dice el último párrafo de la introducción, la información que se pretende utilizar en el presente plan metodológico de investigación documental son las que se encuentran difundidos a través de diversos medios, los cuales pueden llegar a ser materiales impresos, digitales, imágenes y videos de fuentes primarias y secundarias. Estas fuentes las vamos a analizar posteriormente. Continuamos con la presentación y vamos a conocer acerca del planteamiento. El planteamiento de la temática, no, en este tipo de investigación no se tiene un problema de investigación, más bien es una temática o un tema de investigación, como ya se hizo mención. Y desde el planteamiento nos dice que desde el desarrollo del proceso de aprendizaje-enseñanza a nivel de educación superior, se quiere conocer las razones, situaciones, condiciones y el desempeño que representan los actores involucrados en dicho proceso. Se pretende analizar desde la singularidad y generalidad intrínseca y extrínseca los factores causales respecto a los índices educativos a nivel superior en Guatemala. Parte de ello es lo que hablábamos en la parte de la introducción. Desde el punto de vista o desde el punto de la complejidad, se pretende comprender esas razones que se manifiestan en el proceso educativo nacional. Es decir, en este caso queremos complejizar, si queremos verlo así, la educación superior. No es comprender desde la complejidad la educación superior, es comprender la complejidad de esa educación. Todo el proceso que se desarrolla
todos los resultados positivos o negativos de alcance, impacto o menor impacto, pues es lo que se quiere o se pretende analizar en este tipo de investigación. La justificación se refiere a que la educación superior en Guatemala aún no se evidencia una ruta específica sobre el tipo o tipos de corrientes pedagógicas para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, la presente investigación pretende complejizar la educación superior, donde la idea central es comprender la complejidad en sí del proceso educativo, más no el comprender la educación desde el marco de las ciencias de la complejidad. Es lo que hemos venido hablando. Complejizar esta educación, comprender la complejidad que tiene todos sus elementos, todos sus procesos internos, externos, de un enfoque a otro, y al final, pues, constatar esta información con documentos, con estudios, con investigaciones, con teorías que se tienen alrededor. Y el alcance del estudio y o enfoque. Nos dice acá que el presente estudio es de tipo documental desde el enfoque cualitativo, como ya lo hemos hablado. Y se han planteado objetivos a nivel general y a nivel específico. El general nos dice comprender la educación superior como proceso intrínsecamente abierto sin la necesidad de linealizar la secuencia y multicausalidad de la misma. ¿Y a qué se refiere este objetivo? Pues como lo dice al inicio, comprender desde un proceso intrínsecamente abierto. Y esa apertura que se refiere la propuesta del objetivo general es de que podamos ver la educación en Guatemala no como un proceso cerrado o culminado, sino más bien un proceso que se construye. Y es por eso que queda abierto, dice acá el término, donde los aportes de los nuevos estudios, de las nuevas teorías que están surgiendo actualmente, pues puedan vincularse y no decir de que el proceso educativo a nivel superior u otro nivel, pues ya está estandarizado, ya está cerrado, ya no tiene complemento adicional. Al contrario, este tipo de investigación pretende dar un panorama donde este proceso de educación superior pues requiere de, de las otras ciencias, de otros estudios, de otros contextos para fortalecerse, para ir creciendo. Y es que el conocimiento y el aprendizaje nunca dejan de ser. Es un proceso que continúa, es continuo. Y desde la necesidad sin la necesidad de linealizar la secuencia y multicausalidad, no pretendemos en este estudio poder casar este resultado con esta acción o esta causa con este efecto, sino que al contrario, lo que pretendemos acá es ver la generalidad que pretende o que manifiesta la educación superior y comprenderla y fortalecerla y verlo desde otro punto de vista o poder generar propuestas que puedan fortalecer dichos procesos. Entonces acá no vamos a entrar a una medición de resultados, no vamos a entrar a comparar datos o información a nivel de educación superior, sino más bien poder crear propuestas para el fortalecimiento de todos esos elementos o factores que evocan una educación superior. Y dentro de los objetivos específicos, nos dice acá que es analizar de forma crítica los contextos en que se desarrolla la educación superior y comprender la complejidad implícita en cada uno de sus elementos para el alcance de su objetivo. Pues es lo que hablábamos de manera en el objetivo general. El segundo objetivo específico dice crear una narrativa más amplia a través del estudio de múltiples fuentes que rodean la educación superior en Guatemala, tomando en cuenta las condiciones y contextos
en que éste se desarrolle. Quizá no se tenga mucha información sobre la complejidad de la educación en Guatemala o específicamente la complejidad de la educación superior en Guatemala. Sin embargo, pues este estudio pretende ampliar esa información con el proceso que se va a llevar a cabo. Y finalmente tenemos el tercer objetivo que dice contrastar fuentes de investigación que se plantean a lo largo del desarrollo de la educación superior para la viabilidad pertinente del proceso de enseñanza-aprendizaje. Nuevamente, lo que decíamos en el objetivo general, lo que se pretende acá es fortalecer los procesos en la educación superior de manera viable, que puedan ser oportunas, tanto para los que desarrollan la docencia, los que administran los centros de estudio, como los estudiantes, los padres de familia, toda la periferia que tenemos alrededor de este proceso educativo. Y de forma técnica, pues todos sus elementos que se tienen implícitos para el desarrollo de la pedagogía, de la didáctica, el proceso de aprendizaje o estilos de aprendizaje. Hablábamos de una corriente pedagógica que regularmente en la educación superior no se cuenta, y quizá me atrevería a decir que a nivel de educación en el país no se cuenta con una corriente específica para desarrollar el proceso educativo, sino más bien quizás se tengan ideas de alguna corriente u de otra y pues tomar elementos de cada una pueda ser efectivo para un docente y para otro pues tomar quizá otro tipo de corriente pedagógica, pero la idea es de que no existe un estilo o un enfoque de corriente pedagógica para el desarrollo del aprendizaje. Y acá dentro del estudio pretendemos ver y analizar esos procesos. La metodología para el diseño cualitativo. Como se hizo mención, pues es de diseño documental. Vamos a analizar en esta presentación a qué se refiere o qué procesos intervienen dentro de. Y dice, el diseño documental es un tipo de investigación que utiliza documentos y archivos oficiales y personales como fuentes de información para el análisis del contenido. También puede referirse a un procedimiento científico y sistemático de indagación, recolección, organización, interpretación y presentación de datos e información alrededor de un determinado tema, basado en el análisis de documentos. Estos pueden ser escritos, gráficos como grabados, mapas, audiovisuales, otros. Básicamente, este tipo de investigación y su diseño documental se van a enfocar en utilizar recursos como archivos, documentos, artículos, material impreso, material digital, audios, grabaciones y cualquier otro tipo de material que pueda ser factible para poder realizar este análisis crítico. Seguidamente tenemos una estructura de investigación y en este caso pues vamos a hablar sobre las fuentes de información. Para el diseño documental, las fuentes de información son muy relevantes. Y dentro de las fuentes tenemos tres categorías. Tenemos a las primarias o directas, también tenemos otro nivel que son secundarias y el siguiente que son las terciarias. ¿Y a qué se refieren las fuentes de información a nivel de primarias o directas? Dice acá, son aquellas que aportan datos nuevos y originales sobre un área de conocimiento. Constituyen el efecto de la investigación bibliográfica o revisión de la literatura y proporcionan datos de primera mano, pues se trata de documentos que contienen los resultados de los estudios correspondientes. Ejemplos de estas son libros,
antologías, artículos de publicaciones periódicas, monografías, tesis y disertaciones, documentos oficiales, reportes de asociaciones, trabajos presentados en conferencias o seminarios, artículos periodísticos, testimonios de expertos, documentales, videocintas en diferentes formatos, foros y páginas web, entre otros. Y entonces acá lo que pretende sintetizar es de que este tipo de información pues van a ser como documentos originales de fuentes primarias, de autores directos, y entonces toda esta información nos va a servir para poder constatar o hacer un análisis crítico de la temática al cual estamos abordando. Respecto a las fuentes secundarias, nos indica acá que se refieren a aquellas que ofrecen información que han sido tomada de otra fuente y que, por tanto, ha sido reorganizada, analizada y o criticada por el autor que la presenta. Esto pues ya es como un producto de un análisis primario de alguna fuente primaria. Y dice acá, la información proporcionada por estas fuentes no es original, sin embargo, esto no significa que no sea valiosa o auténtica. Son listas, compilaciones y resúmenes de preferencia fuentes primarias publicadas en un área de conocimiento en particular. Es decir, procesan la información de primera mano, pueden ser artículos, libros, tesis, disertaciones u otros documentos especializados. Algunas fuentes secundarias incluyen los datos de la referencia y un breve resumen de cada una de estas, y la mayoría de estas fuentes se encuentran en inglés, lo que conocemos comúnmente como el abstract, ¿verdad? Y entonces acá, como se decía, la fuente secundaria pues ya son como análisis de una fuente primaria, comentarios, opiniones, y que efectivamente pues siempre van a estar ligados a documentos originales. Y tenemos el tercer nivel, que son las fuentes terciarias o generales, y en este caso se tratan de documentos donde se encuentran registradas las referencias a otros documentos de características diversas y que compendian nombres y títulos de revistas y otras publicaciones periódicas, así como nombres de boletines, conferencias y simposios, sitios web, empresas, asociaciones industriales y de diversos servicios. Acá entonces ya tenemos como una aglomeración de diversos tipos de documentos que hacen referencia del tema o la temática que se esté investigando. Y dice acá, títulos de reportes con información gubernamental, catálogos de libros básicos que contienen referencia y datos bibliográficos y nombres de instituciones nacionales e internacionales al servicio de la investigación son útiles para detectar fuentes no documentales, tales como organizaciones que realizan o financian estudios, miembros de asociaciones científicas, instituciones de educación superior, agencias informativas y dependencias de gobierno que efectúan investigaciones. Entonces acá tenemos ya una referencia de ver qué tipo de material puede ser utilizado en el proceso documental o no, o no aplicaría en este caso, como nos hace referencia este último párrafo. Y en el caso de los multimétodos, que es otro elemento de la estructura o métodos utilizados en este tipo de investigación y de manera muy específica en este plan metodológico, son las siguientes. En principio tenemos la recopilación de la información. Es un primer elemento que vamos a utilizar en este plan metodológico y se refiere a la investigación documental, que en este caso el registro de la información obtenida es de suma importancia, pero antes de ello es importante que la revisión de la bibliografía sea selectiva, es decir, que esté enfocada en detectar y obtener información útil al objetivo de estudio, donde se consideran que sean
las más pertinentes, importantes y recientes. Y entre estos recursos están libros, revistas científicas, tesis de doctorado, artículos, grabaciones, páginas web y otros. Toda esta recopilación de la información debe ser pertinente y debe ser selectivo, que esté acoplado al tema de investigación y en este caso a la educación superior y su complejidad. Todo este tipo de información o de referencia, pues vamos a utilizar para que puedan fortalecer el enfoque de la temática y pues generar ese análisis respectivo. Otro elemento de la estructura en este plan metodológico es la lectura bibliográfica. Después de obtener la recopilación que indicábamos anteriormente, ¿verdad? Que es respecto a la información, pues vamos a proceder a la lectura bibliográfica. Y en este caso, este proceso se trata de indagar sobre la temática y sus variables, con el fin de consolidar, ampliar, analizar, criticar, constatar y validar toda la información que será utilizada dentro de la estructura del estudio respectivo. Es decir, acá nos corresponde entonces empezar a leer una revista, empezar a leer artículos, empezar a leer libros, todas las fuentes de información que se estén relacionando a la temática de educación superior y complejidad para poder priorizar, en principio, cuáles van a ser de mayor impacto, cuáles van a ser de menor impacto y cuáles pues solo las vamos a utilizar de referencia. El tercer elemento de la estructura de la planificación metodológica es la elaboración de fichas de trabajo. Y en este caso consiste en registrar la información según el tipo de fuente consultada. La siguiente lista genera un panorama en relación al tipo de fichas a desarrollar. En este caso, pues la elaboración de fichas de trabajo o las fichas que comúnmente escuchamos dentro de un diseño de investigación documental o dentro del diseño cualitativo, pues son muy útiles para poder seleccionar o diferenciar algún tipo de fuente para que entonces tengamos claridad de dónde procede tal información, de cómo categorizar y ya en la parte de la sistematización ordenarlo según sus niveles. Y en este caso tenemos una ficha hemerográfica, una ficha videográfica o filmográfica. La siguiente es una ficha electrónica, una ficha audiográfica, una ficha iconográfica, ficha de archivos y todas estas estructuras pues nos van a permitir como priorizar la información que vamos a sistematizar como parte de la investigación o estudio. También tenemos la toma de notas, que es otro elemento de la estructura de la investigación documental y en este caso está planteada dentro del plan metodológico y este se refiere a un componente conformado por un conjunto de operaciones explícitas e implícitas que se realiza durante la elaboración de una investigación para tomar apuntes de lo que sucede. Se refiere básicamente a todas aquellas actividades que permiten que los investigadores pretendan redactar información contenida en un material. Y entonces acá este tipo de notas pues las vamos a utilizar según el momento, según lo que podamos consolidar en la recabación de datos o información. En este caso, más bien información. Si escuchamos alguna noticia, por ejemplo, o alguna información en la radio, en algún video, o vemos en alguna página web y lo anotamos para entonces hacer referencia de esta información respectiva. Y dice también, las fichas de trabajo pueden variar de nombre y forma según ciertas necesidades y de acuerdo con ello también tienen su propia clasificación
Y en este caso podemos ver que tenemos fichas de trabajo de tipo textual, que en este caso va a ser como una referencia directa de la información, que podemos copiarlo textualmente como esté indicado, o pueden ser resúmenes de la información o fuentes de información que tengamos, o comentarios personales, mixta o referencia cruzada. Y entonces acá ya queda a criterio del investigador cómo realizar este tipo de fichas de trabajo para que tenga como la claridad de cómo seleccionar el tipo de información, eh, poder sistematizar sin complicaciones posteriormente. Y pues vamos llegando al proceso medular de la investigación documental, desde el enfoque cualitativo, y en este caso es el análisis y sistematización de la información. Todo lo anterior nos va a llevar a este proceso de la sistematización. Una vez ya analizada la información, categorizada, ordenada, pues procedemos a sistematizar. Y acá dice que es muy importante para la investigación documental utilizar técnicas precisas para analizar, sistematizar y representar la información contenida en los documentos. Esto como parte fundamental del proceso de construcción del conocimiento. En esta parte ya entramos a construir el conocimiento, fortalecer los anteriores o proponer una distinta. Y dice que el propósito es de que se pueda citar, transcribir, resumir, comentar, confrontar, parafrasear, entre otros. Y entonces acá entra el, ahí sí que podemos decir la parte nata del investigador, ¿verdad? Ya con el diseño o el enfoque de investigación elegida, pues entra todo el argumento, todo ese análisis, esas propuestas, ese punto de vista que se pueda generar también desde la parte del investigador, y establecer ya un, un proceso sistematizado, organizado respecto a la temática que se está abordando. Por eso resulta necesario elaborar lo que se conoce como fichas de trabajo en la medida en que se va analizando e interpretando cada documento. ¿Y por qué? Porque esto nos permitiría entonces facilitar el proceso de sistematización con las fichas de trabajo, pues ya ordenadas, clasificadas, pues las podemos tener para poder iniciar con la sistematización, priorizar el análisis y sobre todo, ¿verdad?, el poder contrastar las fuentes de información. Muy bien. Y ya como parte de la estructura que también se tiene en este tipo de investigación, acá se propone un esquema sobre el proceso de ejecución, y se tiene diseñado con 4 fases. Está la planeación, la lectura y recopilación de material, organización de la información y la redacción y presentación del contenido. Y en este caso, entonces, para la fase de planeación tenemos las actividades, que en principio es la elaboración del plan de trabajo, planteamiento del tema, la redacción de objetivos, la justificación y esquemas. El tiempo que se tiene diseñado, pues está estuvo entre julio y agosto para este año 2021, y en este caso el responsable directo pues va a ser mi persona en cada una de las fases. La segunda fase es de lectura y recopilación de material, que se refieren a las actividades de búsqueda de bibliografía, lectura exploratoria en temas sobre educación superior, educación y complejidad, enseñanza, aprendizaje y evaluación. Otra actividad es la elaboración de fichas de trabajo con los temas
sobre complejidad, enseñanza, aprendizaje, evaluación, que en el tiempo que se ha propuesto, pues que sea en septiembre a noviembre del presente año. La tercera fase, que es de organización de la información, que se refiere a ordenar y clasificar las fichas de trabajo. Se tiene propuesto que sea para febrero a mayo del año 2022. Y la última fase, que es la redacción y presentación. En este caso, la elaboración de esquemas de redacción del borrador, la digitalización o sistematización de este proceso. Y finalmente tendríamos la entrega del trabajo respectivo, que en este caso culminaría todo el proceso de el plan metodológico y su ejecución. Estaríamos llegando a la parte final de este plan metodológico de investigación con las conclusiones, y en este caso nos dice de forma literal: el presente plan metodológico de investigación es de enfoque cualitativo y de tipo y diseño documental, aplicado a la temática la educación superior en Guatemala y su complejidad. Podrá ser complementado y fortalecido de manera técnica y teórica, según cómo se desarrollará y la evolución que se llegaría a obtener en su implementación. Esto derivado del tiempo y condiciones en que sea ejecutado, con el fin de recabar los datos oportunos y necesarios para el alcance de sus objetivos contenidos en el presente plan. Quiere decir que la propuesta del plan metodológico de investigación en la temática de la educación superior en Guatemala y su complejidad, pues efectivamente puede ser complementado, fortalecido, retroalimentado según la dinámica que se esté manejando en el momento. Y por supuesto, dentro de la investigación también va a tener quizá algún cambio de algunos procesos ya establecidos, o efectivamente en su momento como se dé el tipo de investigación y contexto oportuno. Y es que de esto se trata la investigación cualitativa, que no tiene un diseño cerrado, sino que es abierto, y eso es lo que enriquece la parte del conocimiento a investigar. La segunda o última conclusión que se tiene es la ejecución del presente plan metodológico se ajustará a 4 criterios básicos en cuanto al uso de las fuentes respectivas, entre los que se deberá tomar en cuenta la autenticidad, la representatividad del material, la credibilidad del documento y el significado que éste puede llegar a aportar para el alcance de los resultados deseados. Básicamente, estas son las dos conclusiones al cual se llega con la elaboración de este plan metodológico. Y para finalizar, pues tenemos las referencias que hemos utilizado para la elaboración de este material. Con esto estamos finalizando la presentación, y agradecerle a maestra Orquídea por su aporte, por compartir su conocimiento y por generar esta experiencia con nosotros los maestrantes. En mi caso, me ha fascinado bastante el punto de vista de cómo ha manejado el proceso de investigación como parte introductoria. Así que esto ha sido la presentación de mi plan metodológico relacionado al enfoque de investigación cualitativo con su diseño documental desde la temática, la educación superior en Guatemala y su complejidad. Muchas gracias.